Un verdadero defensor de derechos humanos debe defender al vulnerable, y el vulnerable es la víctima de los antisociales, a los que le hurtan sus pertenencias, que salen a trabajar día a día desde la madrugada para que un antisocial le venga a despojarlo, y en ocasiones le quitan la vida a las personas, como el caso de anoche, que hubo una embarazada que le arrebataron la vida para atracarla. Esas son las estadísticas que los defensores de los derechos humanos debemos pelear y exigir que no sigan en aumento. Entonces, como una persona defensora de derechos humanos sale a defender estos antisociales que están haciendo daño a la sociedad civil vulnerable? ¿Y por qué defensores de derechos humanos se dedican solamente a defender antisociales? Y si continúan aplicando la pena de muerte, en las próximas horas yo estaré renunciando. Aquí hay que detener las ejecuciones. Y si el presidente de la República no lo detiene, él va a asumir las consecuencias. Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com/Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Hace unos días se hizo viral en las redes sociales un video de una señora que expresaba que ella, como defensora de los derechos humanos, entendía que había que garantizarle los derechos a la gente seria y trabajadora, y que los antisociales que reciben a tiros a la Policía Nacional son personas que debían de ser correspondidas en ese tipo de acciones en defensa de los derechos de las personas que están trabajando y que son gente seria, que le quitan la vida, que sufren debido a estos antisociales. Esa declaración la dio la señora Rebeca Enríquez, quien está el día de hoy con nosotros. Ella es vocera nacional del Comité Dominicano de Derechos Humanos y directora nacional de la ONG Hispanos por los Derechos Humanos. Ella emitió estas declaraciones luego de que Manuel María Mercedes, quien es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijera que el presidente Abinader iba a pagar consecuencias por las ejecuciones policiales, justamente luego de que el hecho que sucedió en los Alcarrizos, donde fallecieron los papotrenzas y hubo un intercambio de disparos con la Policía Nacional, ocurriera y se hiciera, digamos, noticia nacional. Le damos la bienvenida a Somos Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Somos Pueblo. Para mí es un placer por esta vía poder expresarme a la ciudadanía, a la sociedad civil dominicana. Gracias a usted por aceptar la invitación, y le quería preguntar, usted como defensora de los derechos humanos, ¿cómo se sintió cuando usted vio la declaración del señor Manuel María Mercedes, quien dijo como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaba mal lo que estaba sucediendo, donde fallecieron unos antisociales que tenían en zozobra una comunidad y que tenían ya muchísimos muertos en la comunidad? Él tildó eso como una ejecución, cuando inclusive hasta en el propio barrio mucha gente dijeron que fue realmente un intercambio de disparos. Bueno, me preocupé mucho esas declaraciones que él dio, ya que día a día la ciudadanía, la sociedad civil sabe y entiende, porque vemos todas las situaciones que se están dando en todo el país en cuanto a robo, la ola de atraco que se dan. Entonces, como una persona defensora de derechos humanos sale a defender estos antisociales que están haciendo daño a la sociedad civil vulnerable. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho principalmente esta situación que se está dando en nuestro país, y por qué defensores de derechos humanos se dedican solamente a defender antisociales, cuando aquí hay otros derechos que debemos estar vigilante a ellos, que se respeten. Pero nosotros estamos aquí presentes para que la sociedad sepa que tiene una defensora de derechos humanos que se va a preocupar por la educación, por la salud y otros derechos que aquí necesitamos en nuestro país que se mantengan en alto. Ok, yo quería hacerle una pregunta. A mí me han dicho que ese señor, como abogado, Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hay veces que se le acerca a personas que tienen casos como se le acerca haciendo de los derechos humanos y acaba teniéndolo como cliente. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, yo he escuchado de algunos privados de libertad, pero no puedo decir que es cierto porque no tengo las pruebas, ¿verdad? Pero sí he escuchado de algunas personas que nos abordan y nos dicen, ustedes son de los derechos humanos. E incluso un día visité un privado de libertad, un centro, o sea, estaba haciendo una visita de lo que yo hago, los recorridos, y me dice, oh, llegan los derechos humanos, me vas a ayudar, es un arma de fuego, pero tú sabes, yo me quedo como sorprendida. Y yo le dije que nosotros no hacemos eso. Si tú tienes un arma de fuego y estabas delinquiendo, tú debes pagar por ese hecho. Pero ustedes nos ayudan a nosotros. Y yo le dije, no, nosotros no lo ayudamos. Nosotros no andamos sacando personas que hayan cometido algún hecho delictivo y le estén haciendo daño a la sociedad civil.
O sea que al parecer hay personas que se hacen pasar o dicen que son de los derechos humanos y en vez de garantizar los derechos ayudan a los delincuentes a que se salgan con la suya, parece. Sí, es cierto. He visto muchos defensores de derechos humanos que hacen cosas ilícitas. Y ellos mismos saben que yo sé que me van a escuchar y a lo mejor me pueda traer esto ciertos problemas con ellos, ¿verdad? Por las expresiones que estoy usando. Pero es hora de decir la verdad. Es hora de que la gente sepa diferenciar los verdaderos defensores de derechos humanos. Y una pregunta. Aquí la gente se pregunta, ¿y quién puso a ese señor como defensor de los derechos humanos, presidente de la comisión? Yo le pregunto porque hay un comité para la defensa de los derechos humanos, hay una comisión también para la defensa de los derechos humanos. O sea, ¿cuál es cuál y cómo se elige? ¿Son ONG? ¿Qué es lo que son? Porque hay mucha gente que dice, ¿quién votó porque ese señor sea el que es el presidente de los nombrados derechos humanos? Bueno, el comité, lo que yo entiendo, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, el cual yo soy vocera nacional, es uno de los más viejos aquí en el país. Tengo entendido que el señor de la comisión, el que preside la comisión nacional, ese Manuel María Mercedes, él salió del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, él formó parte de ese equipo y luego creó su propia ONG. Ok, o sea, él salió de lo que es el comité, que es el más antiguo, y Manuel María Mercedes, el que dio las declaraciones controversiales, y creó una ONG que es la comisión, que es la que él preside. Exacto, él creó su propia ONG. O sea, que él es presidente de la ONG de él. ¿No? De la ONG de él, porque claro. Eso es muy aclaratorio, porque hay gente que piensa que es como que los derechos humanos, de lo que él dice ser el presidente, es como algo nacional, así, o sea, como que no fue él que lo creó, sino como que lo eligieron. No, Mucha gente piensa eso. No, fue él que creó su propia ONG de derechos humanos. Ok. Entonces, quería preguntarle también, usted como defensora de los derechos humanos, ¿ha tenido muchos casos de personas que se le vulneran sus derechos, que son personas serias? ¿Usted pudiera decirnos algunos de esos casos que usted entiende que son lo que realmente los defensores de los derechos humanos deben de abanderarse? Sí, claro. Por ejemplo, en el día de ayer yo pasé a una tienda a comprar algo y un joven que estaba ahí me reconoció. Te vi en las redes sociales, él es la defensora de derechos humanos, me gusta tu posición. Mira, un ladrón entró a mi casa a robar y ahora todos los derechos se le deben preservar a él. Y yo le dije, no, el derecho es a ti, que hay que preservártelo, porque a ti fue que él te robó, que incluso me estuvo llamando esta mañana. Y como ese, se dan muchos casos en nuestro país, que salen solamente a defender los que andan delinquiendo. Y yo entiendo que como defensora de los derechos humanos se le debe defender a las personas que son afectadas por estas personas. Ok, hay una pregunta que le quería hacer. Muchos casos de temas de invasión de propiedad y de invasión de tierra, hay personas que lo enfrentan y buscan la ayuda de los derechos humanos. ¿Usted conoce de casos de personas que están ligadas a los derechos humanos que participan en esos desalojos? Le digo porque muchas veces se escudan en ese nombre para hacer su diablura, como bien le dijo el privado de libertad a usted. Sí, ahí existen defensores, lamentablemente, de derechos humanos que son invasores de terreno. Hace aproximadamente unos 2 meses, la coordinadora María Trinidad Sánchez Nagua, que trabajaba, que incluso fui yo que la integré por recomendación de un compañero, esta persona andaba invadiendo terreno, según lo que las personas me decían, y me estaban abordando y llamando un sinnúmero de personas. Yo decidí a sancionarla. Okay. Por eso yo no estoy de acuerdo con las invasiones de terreno, porque eso es hurtar un terreno que no es tuyo, que no te corresponde. Entonces eso es robar. Claro. No podemos permitir eso. Pero sí, no podemos decir que no. Y yo sé que esto me puede traer graves consecuencias, pero no podemos decir que no a lo que es realmente. No, y yo le digo algo, yo soy una persona que creo en los derechos humanos y en la defensa de los derechos humanos, y nosotros como plataforma recibimos muchísima gente que nadie la recibe y queremos que se le garanticen sus derechos y uno lucha por eso, pero uno no puede ser doble moral. Claro que no. ¿Usted entiende? Porque una cosa es que uno defienda los derechos humanos y otra cosa es que uno se haga el ciego ante personas que quizás se aprovechan de eso, que eso es algo que ahora hay mucha, digamos, controversia en las redes sociales, porque como la delincuencia se ha desbordado tanto y la policía está teniendo mano dura, digamos, en los últimos tiempos, salen personas que dicen que no, que eso es los derechos humanos, no pueden matarlo porque esa no es la solución, pero entonces ¿qué va a hacer un policía si un delincuente le entra a tiro? Usted como defensora de los derechos humanos en ese tipo de situación, ¿qué usted entiende que es lo correspondiente?
Lo correspondiente es que esa persona sea sometida a la acción de la justicia. Es lo principal. Pero lamentablemente tenemos una justicia que no hace ese trabajo. Tenemos una justicia que en ocasiones la policía presa antisociales que están haciendo daño a la sociedad y luego cuando llegan allí el Ministerio Público por insuficientes pruebas lo deja en libertad. Y mira algo, esto es un tema ahora mismo en nuestro país que los legisladores deberían modificar leyes para que estos antisociales cuando pasen de X ficha pues no le den libertad bajo condición. Y ahora últimamente solamente libertad bajo condición. A ti te encuentran con un arma y te dan libertad de inmediato los fiscales. Sí, entonces eso no puede seguir ocurriendo. Yo quisiera que usted, para cerrar este programa, le diga a la persona lo que usted entiende que es un verdadero defensor de los derechos humanos, fruto de toda esta, digamos, quizá confusión que hay o personas que se han aprovechado de ese nombre para hacer otra cosa. Bueno, un verdadero defensor de derechos humanos debe defender al vulnerable. Y el vulnerable es la víctima de los antisociales. Eso es lo que tenemos que defender. Las personas que de verdad le vulneran sus derechos, a los que le hurtan sus pertenencias, a estos empresarios, como lo dije en el video anterior, que salen a trabajar día a día desde la madrugada para que un antisocial le venga a despojarlo y en ocasiones le quitan la vida a las personas, como el caso de anoche, que hubo una embarazada que le arrebataron la vida para atracarla. Esas son las estadísticas que los defensores de los derechos humanos debemos pelear y exigir que no sigan en aumento. Bueno, yo le doy las gracias por su participación. Tenemos la puerta abierta. En cualquier caso que podamos colaborar, usted cuenta con nosotros. Gracias a ustedes, Piro. Muchas gracias, señores. Tuvimos el día de hoy con Rebeca Enrique, vocera del Comité Nacional de Derechos Humanos, también directora nacional de la Hispanos por los Derechos Humanos. Le damos las gracias a todas las personas que ven este canal de YouTube, Somos Pueblo TV. También agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com/Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos.